Muy buenos días a todos. Mi nombre es Lina Alba y hago parte del equipo de marketing de Software One Colombia. Quiero darles la bienvenida a la sesión de webinar del día de hoy. Si tienen alguna pregunta a medida que se va desarrollando la sesión, pueden compartirlas a través del chat y les daremos respuesta progresivamente. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, los quiero invitar a que visiten nuestro blog de tecnología y negocios, en donde podrán acceder a diferentes consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de actualidad. Les compartiré el link a través del chat. Recuerden que podrán encontrar la grabación de este webinar y de todos los que hemos tenido durante el año, igualmente en el blog, en la sección de webinars, y si tienen alguna pregunta, solicitud o sugerencia, en la opción de contáctenos nos pueden escribir. El día de hoy nos acompaña Karen Reales, que es nuestra líder de la vertical de SLM en Colombia. Karen, bienvenida, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Lina. Buenos días a todos. Bueno, en la mañana de hoy vamos a compartir con ustedes, creo que un tema que es un desafío constante para todos los que estamos en el tema de tecnología, sobre todo que manejamos todos los temas de licenciamiento y en este caso sería el tema de auditoría. Al final, el temario está muy enfocado a conocer cuáles son los desafíos que existen en la industria y en el mercado, pero además, cómo puede usted ganar control de los activos de software para enfrentar este tipo de auditorías. Vamos a conocer cuáles son las auditorías más comunes del mercado, cuáles son estos tipos de fabricantes que normalmente están haciendo auditorías, cuáles son las auditorías más costosas que podemos encontrar y cómo podemos enfrentarnos a cada una de ellas o cuál sería el plan de acción que podríamos tomar de una forma estratégica para poder responder ante una auditoría. Como decía Lina, mi nombre es Karen Reales, tengo ya 14 años de experiencia en todo el tema de tecnología, vengo trabajando en todo el mercado de tecnología. Hace 3 años estoy con Software One y hemos venido ayudando a muchas compañías en Colombia y a nivel global a entender cómo realizar una gestión de activos de software de forma estratégica y eficiente que los ayude no solamente a mitigar los riesgos en temas de auditoría y multas, sino además a mejorar la optimización en las compras de licenciamiento. El primer punto que quiero tocarles es una parte estadística. Básicamente acá encontramos 3 recuadros que nos muestran cómo estadísticamente están las auditorías alrededor del mundo. El primer recuadro nos muestra cuántas veces podemos recibir auditorías de uno o más fabricantes. Muchos clientes piensan que por recibir una auditoría este año, el siguiente año no van a recibirla. O muchos piensan que porque este año me auditaron una vez o un fabricante, otro fabricante no va a venir a auditarme. Lastimosamente, las estadísticas dicen que las compañías normalmente tienen más de una auditoría por año. Pueden tener 2 auditorías o 3 auditorías, dependiendo pues de la frecuencia con la que lo pueda hacer el fabricante. Entonces es aquí donde tener todo un tema de control nos va a garantizar que podamos asumir estas auditorías de una mejor forma. Además de eso, la segunda gráfica nos muestra cuáles son los fabricantes que más realizan auditorías alrededor del mundo, siendo Microsoft el primero de ellos. Microsoft normalmente hace auditorías a través de Telesams. De pronto ya algunos de ustedes han recibido una carta a través de correo electrónico con un archivo de Excel donde les piden que por favor llenen ese archivo teniendo en cuenta el licenciamiento que ustedes tienen comprados. Hay otros fabricantes que, por ejemplo, como Sony Wall, donde lo que puede hacer es automáticamente determinar desde qué IP se están utilizando el software y enviar una carta
en donde ustedes las reciben y pues ahí tienen que dar respuesta para definir por qué tienen o no tienen licenciamiento de este tipo de producto. Encontramos auditorías de Oracle y de SAP siendo las más costosas del mercado. Ahorita más adelante vamos a ver algunos casos específicos que le pueda contar con respecto de cada uno de los fabricantes y el comportamiento. Pero como se dan cuenta, Microsoft es el número uno en la medida en que estos fabricantes van pasando a modelos por suscripción. Obviamente se va minimizando el número de auditorías, teniendo en cuenta, por supuesto, que si yo no he pagado una suscripción, pues no voy a poder utilizar el producto. Y por último, ¿cuánto están pagando los clientes por multas? El 21% de las auditorías causan costos superiores a $1.000.000. Una auditoría de Oracle normalmente en una empresa de tamaño mediano puede estar costando $1.500.000, $2.000.000 en multa. Recuerden que cuando un fabricante calcula la multa de una auditoría, no solamente está incluyendo el licenciamiento del producto que no tenemos licenciado, sino además el retroactivo de ese soporte y el valor del licenciamiento a precio de lista, no con descuentos. Y además de eso, te ponen una multa con base a los años en que utilizaste la licencia y que se supone que no la tuviste licenciada. Entonces, si se dan cuenta, hay casos en estos momentos que uno puede encontrar dentro de algunas publicaciones en donde las auditorías llegan a ser hasta $300 millones. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los retos que tenemos en las industrias? Básicamente, el 57% de las compañías en estos momentos están haciendo inventario manual de su inventario de software o de hardware. Eso quiere decir que si me llega una auditoría y yo tengo un Excel en donde tengo diligenciado cuál es el software que tienen instalados mis equipos de cómputo, la confiabilidad de la data obviamente es muy baja. Y quien tiene el control, o más bien quien tiene la información es quien tiene el control. En el momento en que venga un auditor y se dé cuenta que tengo el manejo de mi data a través de un Excel, obviamente el riesgo que voy a correr de que me ejecuten una herramienta para entender qué es todo lo que tengo instalado es mayor a que cuando ya yo tengo una herramienta instalada y yo pueda determinar que voy a entregar esa información. Entonces, si se dan cuenta, a nivel mundial, el 57% de las empresas están en ese nivel de madurez. No tienen en estos momentos un sistema, una tool, una metodología que les ayude a controlar el inventario de sus activos de software, pero además de su licenciamiento. Y además, el 17%, solamente el 17% de las compañías cuentan con tools que son especializadas para realizar compliance. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del cuadrante de Gartner, nosotros podemos encontrar tools especializadas en gestión de activos de software o lo que comúnmente conocemos como SAM. Estas tools nos permiten no solamente mantener el inventario de software al día, sino que son capaces de determinar cada una de las aplicaciones que está instalada dentro del parque computacional, si necesita o no necesita licencia, qué tipo de licencia necesita, y si yo hago una importación al sistema de información de mi licenciamiento, hace un cruce automático para garantizar cuál es el nivel o para mostrar cuál es el nivel de compliance que tengo en estos momentos. Teniendo en cuenta eso, pues obviamente estamos viendo que solo el 17% está cumpliendo con este tipo de herramientas. Muy probablemente es porque muchas compañías no cuentan con una herramienta de SAM especializadas, sino que están utilizando otro tipo de herramientas de ITAM que no hacen compliance automáticamente. Pero, ¿qué están diciendo los expertos en el mercado? Aquí traje
4 textos de los principales fabricantes, perdón, de los principales, de los principales analistas de las industrias o de algunos fabricantes como es Snow en este caso. Gartner, por ejemplo, dice que por lo menos el 70% de las organizaciones se van a ver afectadas por al menos una auditoría de software este año. Entonces, el riesgo que en estos momentos tenemos es del 70% de que seamos auditados por cualquier fabricante. Llámese Microsoft, llámese Oracle, llámese SAP, llámese VMware, etcétera. Precisamente hasta ayer tuve un caso de un cliente que recibió un correo así muy tipo Microsoft, pero que viene de VMware, pidiendo que le llenaran también una información a través de un Excel. Hay otros casos donde Autodesk manda también un correo electrónico pidiendo que se ejecute una aplicación propia de Autodesk, que es quien descubre que es todo lo que tengo instalado y pues obviamente ellos hacen el cruce con lo que tienen en sus sistemas de lo que usted ha comprado. Snow dice que solo el 37% de todo el software desplegado es rara vez o nunca utilizado. Entonces, aquí estamos viendo una oportunidad gigante de ahorro en temas de usabilidad, porque yo puedo tener desplegado, no sé, un ejemplo muy común que normalmente trabajamos con nuestros clientes es, por ejemplo, herramientas como Project. Todos en la compañía quieren tener Project, pero ¿quiénes realmente lo están utilizando? ¿Cuál es la forma en que están utilizando Project? Si lo necesitan solamente de visor, si realmente necesitan la licencia completa, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, incluso llegar al punto donde la usabilidad de la ofimática yo también la pueda medir para determinar si realmente un usuario necesita tener la suite de Office o yo pudiera ponerle un open source, porque muy probablemente es una persona que dentro de su cargo solamente recibe correos electrónicos o una carta que tiene que abrir, no sé, una vez al mes. Entonces, ¿por qué voy a hacer una inversión de un licenciamiento cuando el usuario no le está dando el uso debido? Entonces, la usabilidad es un punto súper importante que nos debe ayudar a generar temas de optimización. Snow es una herramienta que dentro del mercado de gestión de activos de software que se encuentra como líder en el cuadrante de Gartner y que mide que tiene este tipo de mediciones. Forrester, por su lado, nos dice que el 23% de las organizaciones auditadas el año pasado han realizado 3 o más auditorías. Nuevamente me devuelvo a lo que dije en el primer slide, donde les estaba comentando que es muy normal que si recibo una auditoría hoy, vuelva a recibir una auditoría dentro de un año o incluso en el mismo año. Las auditorías de software están causando dolor cada vez mayor a medida que las organizaciones luchan por mantenerse al tanto de los problemas de licenciamiento relacionados con cambios tecnológicos como virtualización, cloud, Bring Your Own Device y la creciente demanda de acceso móvil. Obviamente, el reto que hoy en día cada uno de ustedes como gestor en temas de licenciamiento, de infraestructura, incluso de TI, son todos estos cambios que vienen en la tecnología, ¿sí? Es todos los accesos que tiene el usuario en estos momentos, son las modalidades que tenemos en estos momentos de uso del software. Y por último, IDC nos dice que las organizaciones incrementarán sus inversiones en la gestión de activos de software en un 35% durante los próximos 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día todos los gerentes de tecnología, todos los directores de infraestructura, todas las personas que están manejando licenciamiento, ya están sensibilizados con todo este tema de riesgos de auditorías y empiezan a hacer inversiones en una buena metodología de gestión de activos de software que incluye, obviamente, personas e incluye tools e incluye procesos, con el fin de garantizar que en el momento en que llega una auditoría, yo soy dueño y controlo toda esta información. Como les estaba contando ahorita, voy a contarles un poquito
de cada uno de estos fabricantes, que yo creo que son los fabricantes más grandes que tenemos en el mercado y los más costosos, ¿cuál es el mayor reto que existe con cada uno? Yo creo que dentro de la experiencia que nosotros hemos vivido con lo que hemos trabajado con cada uno de nuestros clientes, el principal reto de licenciamiento está en la complejidad del mismo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un caso Microsoft. El caso Microsoft, este año muy probablemente tiene un tema de licenciamiento por procesadores, no sé, en Windows, en SQL, y resulta que el próximo año te los cambian a Cores. Entonces, hacer la conversión, entender si estoy protegido, entender si el licenciamiento que tenía me cubre o no me cubre, es complejo. Pero además, en un caso, por ejemplo, de SAP, su licenciamiento es por perfil de usuario, depende del tipo de perfil de usuario que esté utilizando o qué hace el usuario dentro de la herramienta. Pero además de eso, SAP alrededor puede tener unos módulos conocidos como engines que se pueden licenciar de distintas formas. Entonces puedo licenciarlo por número de transacciones, si es una entidad financiera por número de contratos, si es una entidad petrolera por galones de petróleo, e incluso hay algunos contratos que van amarrados al revenue de la compañía que pues se tenga de forma anual. Oracle, a su vez, también tiene distintos tipos de licenciamiento, pero Oracle, además, tiene algo muy particular. No sé cuántos de ustedes tengan Oracle, pero, por ejemplo, cuando ustedes instalan una base de datos de Oracle, Oracle no tiene una limitante para instalar o no instalar una versión u otra. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un licenciamiento tipo estándar, pero tengo el instalador de Oracle y voy a hacer la instalación de la base de datos, en ningún momento el instalador del estándar es distinto al Enterprise. Entonces, yo fácilmente puedo estar instalando una versión Enterprise o incluso puedo estar instalando algunos features que no están comprados dentro de mi licenciamiento, como por ejemplo un tuning pack o un diagnostic pack, etcétera, etcétera. En estos momentos hay un caso del gobierno de Chile versus Oracle, donde se está peleando precisamente este tipo de condiciones del fabricante, porque no está siendo transparente con sus clientes. Normalmente, en el 99% de los casos, yo me he encontrado que al hacerle un compliance, una revisión de compliance a mis clientes con respecto a Oracle, encuentro que tienen instalados algunos de estos features que ni siquiera utilizan, que no sabían que los tenían instalados y que en el momento en que llegue una auditoría de Oracle, créanme que se los va a cobrar y se los va a cobrar con todo lo que les dije, con la multa, con el valor del licenciamiento. Hay un XML que se genera y que me dice desde cuándo está instalado el producto y pues obviamente lo que hace Oracle es cobrarme un retroactivo del licenciamiento desde el día en que se instaló. Pero además de eso, otro de los desafíos que tenemos, por ejemplo, si ahondo un poquito más en Oracle, son los temas de virtualización. ¿Por qué? Porque por ejemplo, virtualizaciones con VMware no están certificadas con Oracle. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviera dentro de mi arquitectura de base de datos con Oracle una instalación de un clúster con alta disponibilidad y solamente dentro del clúster tengo una máquina virtual que tiene Oracle, no sé, en un host A y en el host B está el activo pasivo. Yo tendría que, en este caso para VMware, licenciar absolutamente todo el host. Eso no es totalmente claro para los clientes. Entonces, muchas veces ese tipo de auditorías millonarias que tiene Oracle básicamente se encuentran por problemas de arquitectura o por problemas de virtualización. Obviamente, aquí nosotros encontramos que Oracle trata de que los clientes se monten sobre su hypervisor,
que en este caso es OBM. Para SAP, uno de los casos muy comunes en temas de auditoría es el uso indirecto. No sé cuántos de ustedes tengan SAP, pero les voy a poner dos casos que se vieron el año pasado y un cambio que ha venido haciendo SAP a nivel de licenciamiento. Entonces, el año pasado, grandes empresas como Diageo y como ABI, que es la cervecera o InBev, también se conoce, tuvieron unas multas supermillonarias contra SAP, SAP contra ellos por el uso indirecto. ¿Qué significa uso indirecto? Uso indirecto es toda interfaz, proceso, web service, integrador, etcétera, que tome datos de SAP y le envíe datos a una aplicación, herramienta, reporte, portal que sea no SAP. Ejemplo de Diageo. Diageo tenía Salesforce como su CRM. Este CRM lo utilizaban sus clientes alrededor del mundo para entender dónde estaba su pedido. Recuerden que Diageo es una de las mayores distribuidoras a nivel mundial de whisky y de otras bebidas alcohólicas. Entonces, cuando el cliente quería revisar dónde estaba su pedido, entraba a Salesforce. Salesforce lo que hacía era tomar a través de un integrador información de SAP y se la mostraba al cliente. SAP lo que aquí está pidiendo o le pidió a Diageo es que cada usuario que utilizaba Salesforce tenía que estar también licenciado. Al final, esto fue una multa de alrededor de 60 millones de dólares. El caso de ABI es un caso muy parecido, solamente que además tiene también unos temas que están asociados a los perfiles de los usuarios. Y la multa de ABI fueron 500 millones de dólares. Y la de Diageo fueron 60 millones de dólares. Entonces, en este sentido, los fabricantes tienden a revisar de qué forma pueden encontrar un tema de compliance para obtener un ingreso o garantizar pues que el cliente está pagando por lo que está utilizando. En el caso de SAP, este año, en abril de este año, sacaron unas nuevas métricas para el tema del uso indirecto, para que para los clientes les quedaba muy claro cómo era el tema de licenciamiento. En el caso de IBM, si ustedes tienen IBM y tienen productos de IBM que estén utilizando con PBUs, por ejemplo, un Bifix, un Tivoli, etcétera, si no tienen el ILMT instalado, el ILMT es la herramienta que utiliza IBM para hacer compliance. Eso quiere decir que tenemos una herramienta propia del fabricante que debe estar instalado en alguno de mis servidores, es completamente gratuita, por supuesto, y que me va a contar cuántos procesadores, en este caso PBUs, se están utilizando dentro de las herramientas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo licenciado, no sé, 50 PBUs para Tivoli, el ILMT me tiene que estar reportando exactamente eso. Si yo no tuviera el ILMT instalado y tengo una aplicación por PBUs instaladas, lo que va a hacer IBM es que me va a cobrar full capacity. No me va a cobrar por PBUs, sino que me va a cobrar el procesador completo. Entonces también es otro punto a tener en cuenta. Y por último, pues Microsoft, con todos sus temas de cambios de licenciamiento, de uso también de virtualización, de que si necesito en realidad, si tengo un clúster, esto me lo va a tener un Windows Server Data Center o un estándar, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, son múltiples situaciones las que se van encontrando con cada uno de los clientes, con cada uno de los fabricantes y obviamente con cada uno de los casos específicos de los clientes. Nosotros tenemos vasta experiencia en ayudar a nuestros clientes en cada una de estas situaciones y eso es lo que nos hace que podamos contarles en estos momentos qué es lo que está sucediendo en el mercado. Solamente tomé estos 4 fabricantes porque son los que
más hacen auditoría porque son los que tienen el mayor número a nivel de dinero en multas y creo que son los más grandes del mercado. Pero asimismo podemos encontrar infinidad de casos. Por ejemplo, un Red Hat. Red Hat, si bien no es un fabricante tan agresivo, Red Hat en un momento de una auditoría, pues obviamente te va a pedir que las suscripciones de cada uno de sus productos estén también reguladas. Autodesk, lo mismo. Autodesk lo que hace es, como les dije, utilizar una aplicación propia de ellos y a través de esa aplicación obtiene toda la información de lo que se está utilizando. ¿Por qué sucede esto? ¿O cuáles retos que estamos viviendo a nivel global? La BCA, que es la institución que protege los derechos de autor a nivel global, hizo un estudio y determinó que el software comercial, más o menos unos 62.7 mil millones de dólares, se está utilizando ilegalmente en todo el mundo. Entonces, imagínense que si yo comparo esto con el estudio que hace Gartner, donde dice que las empresas a nivel mundial están gastando alrededor de 320 mil millones de dólares. Si yo hago un comparativo entre lo que está ilegal versus el gasto que tengo, podría decir que en el mercado tengo alrededor de 19.5% de dinero que puedo salir a recuperar. Entonces, aquí es donde está el mercado de los fabricantes. Hoy en día, todos los fabricantes tienen solamente una vertical asociada a temas de compliance. Y los temas de compliance y auditorías pueden estar trabajándolo a través de, directamente, a través de abogados, a través de otras entidades que se comunican con los clientes para entender qué es lo que tienen instalados. Entonces, son unos ingresos que los fabricantes tienen regados pues, en los clientes y que son unas oportunidades que pueden salir a buscar de compras. Es por eso, y nuevamente se los pongo sobre la mesa, que tener control de la información es lo que nos va a permitir a nosotros tener tranquilidad durante las auditorías. Pero ahora si nos trasladamos a Colombia y nos aterrizamos un poquito más, nos encontramos con una campaña que viene desde el 2017 con la Fiscalía y la DIAN que se llama Sea Serio. Básicamente esta campaña lo que ha tratado es de que todas las empresas minimicen el uso de software pirata, ya que en Colombia es alrededor del 52% de lo que se tienen instalado en los parques computacionales. Entonces lo que hace la DIAN básicamente es que a través de la ley 603, que aquí se las estoy mostrando, la ley 603 del 2000, estipula que todas las empresas deben reportar en sus informes anuales que se presentan en marzo de cada año y donde se coloca como cuáles fueron el informe de ventas, etcétera, del año pasado de la compañía. Cuando el representante legal pone su firma en ese informe, está garantizando que el 100% del software que tiene instalado es 100% legal. Entonces esto termina siendo un riesgo enorme, no solamente de reputación, sino además hacia la persona que está firmando esta carta, porque en el caso de que llegara una auditoría de la Fiscalía o una auditoría de la DIAN, pues obviamente es un riesgo enorme. Y pues la ley 44 de 1993 especifica penas entre 2 y 5 años y pagos de indemnizaciones a quienes cometan el delito de piratería de software. Entonces, son las leyes que protegen este tipo de temas. Yo se las comparto porque muy probablemente esto les puede servir a ustedes para apalancar proyectos de gestión de activos de software y de control de licenciamiento. Pero ya saliéndome un poquito de la parte legal y un poquito de todo el tema de auditorías que hacen los fabricantes, ¿cuánto me cuesta recibir una auditoría? Pues aquí 500 empresas que estuvieron en un summit, en un panel, dicen que sus equipos han gastado entre el 50 o el 75% atendiendo una auditoría.
Imagínense si yo no invierto en tener todo controlado y en que yo pudiera simplemente entregar una información o tener un aliado que me ayude a hacer esto, voy a tener también un costo. El costo no solamente es el riesgo que estoy corriendo de una multa, sino además de eso, el costo que estoy teniendo en, en mis recursos, en el tiempo de los recursos y en lo que esos recursos dejaron de hacer en pro del core business de la compañía para atender una auditoría. Entonces, si yo quisiera determinar cuánto es el costo de recibir una auditoría, tendría que tener en cuenta los siguientes 5 puntos. El costo hora del recurso dedicado a buscar la información y a atender al auditor, el tiempo de la preparación para completar esta auditoría, la resolución del incumplimiento, las penalidades que me puedan poner y obviamente la publicidad negativa que esta auditoría me va a dar a nivel pues público. Yo les he contado 2 casos de empresas muy grandes. Muchos de mis clientes me dicen, yo no creo que esto me vaya a pasar a mí porque si no, yo no le vuelvo a comprar el fabricante. Créanme que los fabricantes eso no les interesa. O sea, como están viendo, les puse 2 casos de empresas mundialmente reconocidas, reconocidas y muy grandes que han tenido este tipo de situaciones. Además, estas son muy públicas, hay otras pues confidenciales que he venido comentando con algunos clientes, pero sí son casos y temas que suceden en el día a día. Entonces, en conclusión, en una auditoría, el costo de la preparación de la auditoría y el proceso de recibir la misma podría ayudarlos a justificar la financiación de personas, procesos, tools para tener una mejor práctica de gestión de activos de TI. Descubrir un costo significativo de un incumplimiento en licenciamiento también ayudará a justificar de forma adicional la financiación. Yo creo que es mucho más fácil poner en un presupuesto, hoy en día que ustedes ya están a puertas de empezar a hacer presupuestos, una solución de gestión de activos de software que me ayude a minimizar estos riesgos, a poner en el presupuesto una multa. Yo creo que absolutamente a ninguno de nosotros nos autorizan presupuestar multas. Pero también es importante poder hacer unos business case que nos apalanquen el poder tener este tipo de implementaciones metodológicas que nos ayuden a ir un poco más allá. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos que ve un fabricante en el momento de auditar? Aquí les voy a compartir algunos para que ustedes vayan identificando en qué momento podrían recibir una auditoría. Primero, por el tamaño de la empresa o por un crecimiento significativo de la misma. Eso quiere decir que supongamos que hubo una empresa compró otra empresa o hay varias empresas del grupo o algunas empresas se separaron del grupo, etcétera. Eso es un punto que puede ser un tema de auditoría. ¿Por qué? Porque el tema de licenciamiento debe estar incluido dentro de la compra. Cuando hay un crecimiento significativo, pues obviamente se supone que si yo estoy creciendo, tuve que haber hecho una muy buena inversión en software, lo cual debe representarse en compras al fabricante, y si el fabricante está viendo que la empresa está creciendo, pero que sigue utilizando los mismos productos, pues obviamente es una señal de alerta. Compras recientes o reestructuración, que ya les conté un poquito acerca de eso. A falta de una auditoría en el pasado, muy probablemente no les han hecho ninguna auditoría y pues ya para el fabricante es hora de hacerlo. Hay fabricantes que por contrato colocan cuál es su frecuencia de auditoría. Por ejemplo, SAP es uno de esos fabricantes. SAP normalmente contractualmente coloca dentro de los contratos que se debe hacer una auditoría anual. Entonces, pues obviamente puede hacerla como no puede no hacerla. Y si no se ha hecho alguna en el pasado, pues normalmente podrías estar esperando alguna. Compras fluctuantes. Yo me he encontrado con casos, por ejemplo, con Oracle.
en donde Oracle revisa hace cuánto los clientes tienen las versiones de las bases de datos. Y si ya ellos han hecho algunos cambios o el cliente dejó de pagar soporte, es una auditoría segura. Porque el fabricante lo que se pregunta es, ¿será que el cliente sí está utilizando lo que me había comprado o será que el cliente hizo una instalación y no me compró el licenciamiento, etcétera? País de origen de la empresa y próximas renovaciones de contratos. Por ejemplo, Microsoft normalmente solicita telesams, etcétera, cuando se está a puertas del vencimiento o de la renovación de un contrato. Además de todo el tema que les he conversado, creo que aquí hay un reto que muchos de ustedes también se van a sentir identificados, porque también va a ser un reto en el momento de la auditoría. Hay un término que se está utilizando mundialmente de forma común que se llama Shadow IT. ¿Qué es Shadow IT? Básicamente son los sistemas o todas las soluciones que se están utilizando, pero que no fueron aprobados por TI. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé qué tanto se pueden ustedes identificar con lo que les voy a contar. Un usuario que pertenece a un área, vamos a poner aquí marketing, necesita una aplicación para hacer X cosa o llevar a hacer X trabajo. Su manager lo que le dice es, cómprala con la tarjeta de crédito y utilízala. Desde el punto de vista de TI, nadie se dio cuenta que habían comprado esa aplicación, pero ¿en qué momento se entera TI? Cuando necesitan un soporte. Yo creo que todos nos identificamos con ese tipo de situaciones. Entonces, cuando no tenemos una política clara dentro de la compañía para centralizar las compras y las autorizaciones de las mismas, lo que vamos a encontrar como riesgos es que no vamos a tener una efectiva gestión de activos de software, que vamos a tener una inversión desperdiciada porque, les pongo otro ejemplo. Yo tengo un cliente que tiene un contrato muy grande con Microsoft en donde tiene incluido temas de nube. Pero hubo dos áreas, una es marketing y la otra es operaciones, una es marketing y la otra servicio al cliente, que donde el fabricante llegó directamente a estas personas del negocio y les puso soluciones sobre la nube, exactamente sobre Azure, diciéndole, esta solución de IoT te puede funcionar para esto, o esta solución con un chatbot te puede solucionar para esto, y cada una de las áreas compró por aparte unos commitments sobre Azure, una cantidad de dinero para gastársela en la nube. Como no centralizaron el tema con gestión, con la gestión de TI, pues obviamente los precios son totalmente distintos a que yo pudiera tener una economía a escalas y una mejor negociación, porque estoy comprando por fuera de mi contrato. Eso es algo también común que pasa y es a lo que se refiere cuando digo inversión desperdiciada y compras fuera del contrato. Pero además de eso, una capacidad perdida para administrar el ciclo de cambio, porque nuevamente se los pongo sobre la mesa. Cuando yo no tengo control sobre todo lo que está instalado y sobre todo lo que están comprando sin mi autorización, normalmente no puedo hacer un control de ese ciclo de cambio, sino que voy a encontrarme con unos temas reactivos, que yo muy probablemente ni siquiera voy a saber cómo darle soporte porque yo no me enteré cuándo compraron ni a quién le compraron la aplicación. Y por último, un riesgo de seguridad por servicios y sistemas pues no compatibles. ¿Cómo podemos iluminar el Shadow IT? Pues obviamente tenemos que hacer un inventario, tener claro la limpieza de los datos y el análisis, actividades claras de cambios y nuevas liberaciones y nuevos desafíos y requisitos comerciales. Aquí quiero ponerles también otro caso muy enfocado a esto, pero en donde hubo una auditoría. Una persona bajó una aplicación, en este caso fue TeamViewer, la usó de tipo demo, el demo se terminó, perdón, el fabricante le envía un correo electrónico a esta persona
La persona responde que no va a utilizar la aplicación, no recibe respuesta del fabricante, pero unos 6 meses después les llega una carta con una multa a las personas de TI porque nunca pagaron la aplicación que se había instalado. TI no se dio cuenta que la aplicación estaba instalada, no autorizó que se utilizara el demo, no se definieron políticas de cómo se iba a tratar de forma comercial la devolución del demo o la finalización del mismo o la decisión de compra o no compra. Entonces, son situaciones que nos suceden en la vida real. Pero bueno, ya sabemos todos los retos que tenemos. Creo que muchos de los que estamos aquí estamos identificados por lo menos con algunos, si no son más. Nuestra intención en la mañana de hoy no es asustarlos, ni mucho menos. Es más bien aterrizarlos, contarles que entendemos lo que están pasando, entendemos cuáles son los retos por los que están viviendo y lo que queremos es ayudarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al recibir una auditoría? Les voy a contar unos 6 pasos que tienen que tener en cuenta en el momento de recibir una auditoría. Primero, tenemos que entender cuál es el tipo de auditoría. Eso quiere decir que existen varios tipos de auditoría. Pueden ser auditorías presenciales, pueden ser auditorías que me vengan desde una legalmente, no sé, desde un juzgado, puede ser una auditoría que me venga desde la BCA, puede ser una auditoría que sea una autoauditoría, o sea, que el fabricante me envíe un Excel y requiera que yo diligencie ese Excel. Una vez ya yo entienda cuál es ese tipo de auditoría, ¿qué no debo hacer? No debo compartir información prematuramente, debo comprender cuáles son las implicaciones de esa auditoría y debo entender cuál es el tipo de auditoría y cuáles son las obligaciones contractuales que yo tengo con ese fabricante. No se asusten cuando les llegue una carta. No le demuestren al fabricante que ustedes no tienen la información necesaria. Muy probablemente, por ejemplo, cuando llegan este tipo de Telesam de Microsoft, en donde si ustedes tienen equipos de cómputo con licencias OEM y tenemos que ir a tomar fotografías en cada uno de estos equipos de cómputos para poder determinar cuál es el sticker y que está bien licenciado, eso no se hace en 2 días. Entonces, hay que definirle al fabricante en qué momento le voy a contestar y qué es lo que yo voy a contestar. Segundo, vamos a entender el modelo actual de licenciamiento. Necesito tener totalmente claro en el momento en que me llega una carta de auditoría, saber cuáles son mis licencias y entender, consolidar esas licencias. Si en estos momentos ustedes no tienen centralizadas las licencias, yo les recomiendo que empiecen a hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa forma ustedes van a poder entender qué es todo lo que tienen comprado, cuáles son las fechas de vencimiento, a quién se las están comprando, etcétera. Ahorita les voy a contar cómo SoftwareOne los puede ayudar a mejorar ese tema de control de licenciamiento. Por último, en estos 3 primeros pasos, tener una estrategia para recibir la auditoría. Hay que tener un plan de comunicación, hay que conducir una autoevaluación y tener una estrategia de negociación. Aquí es importante que el plan de comunicación sea muy claro. ¿Quién va a contestar? ¿Quiénes van a ser los protagonistas de la auditoría? Si esto lo va a recibir el área legal, lo va a recibir el área de IT, en el área de IT, ¿quién va a ser la persona? Porque si esto no lo tenemos claro, pues obviamente vamos a reflejar confusión ante el auditor. Dar una respuesta al auditor. No respondamos demasiado rápido, no respondamos demasiado atractivo, no compartamos la información prematuramente, sino que entendamos los términos de la auditoría y nuevamente negociemos las fechas en que voy a responderle al auditor. Porque una auditoría requiere que yo saque personas de lo que venían haciendo, que nuevamente se los pongo sobre la mesa, el core business del negocio, y salgan a dedicarse a buscar información. Entonces, esto es un punto muy importante. Tenemos que asignar un equipo que recibirá la auditoría. Hay que seleccionar a las personas y ojo, mucho ojo con los roles incorrectos. Tienen que ser las personas que entiendan del licenciamiento, que entiendan de lo que tengo instalado, etcétera. Debemos tener un único punto de contacto. Que no nos pase lo que dice aquí. No tener un único punto de contacto y que todo el mundo, pero nadie sea el responsable.
Aquí, como les dije ahorita, hay que seleccionar quién es el único punto de contacto que va a estar contestando esta auditoría. El auditor no debe conseguir acceso a mucha gente, ni tampoco tener mucha información compartida. Por eso es importante tener un plan, como les conté ahorita, de la estrategia y además asignar el equipo. Y identificar quiénes son los propietarios, tanto del software como de la parte de infraestructura, que en muchas compañías está dividido. Y por último, tener una reunión con el auditor donde, por favor, no tengan muy en cuenta en esta reunión con el auditor, tener muy claro cuál es el alcance de los productos que se van a auditar y cuáles son las ubicaciones porque si no le estamos abriendo la puerta al auditor que venga a revisarnos lo que él quiera. Aquí es un punto muy, muy importante. Es decir, que vamos a asegurar que el alcance esté alineado con los contratos y obviamente si nosotros no cooperamos, o sea, si bien yo le voy a poner sobre la mesa al fabricante o al auditor las fechas en que le estaría entregando la información o de qué forma o con qué equipo vamos a trabajar, si yo no coopero, obviamente eso pues va a traer al auditor de pronto va a identificar que hay algún riesgo. Listo, entonces ahora, ¿cómo puedo mantener el control de mi gestión de activos de software o de qué forma SoftwareOne puede ayudarlos? Lo primero que quiero contarles es qué es Software Asset Management. Muchos de ustedes pueden tener dentro de su top of mind que si yo les digo SAM, lo primero que se les viene a la cabeza es Microsoft. O lo primero que se les viene a la cabeza es auditoría. O lo primero que se les viene a la cabeza es la revisión que me hacen para poder hacer una compra de nuevas licencias. No, señores, eso no es SAM. SAM es una metodología. SAM es un marco teórico de referencia de mejores prácticas. Es un framework de mejores prácticas que se basa en dos referencias importantes de mejores prácticas. La ISO 19770, ISO 19770, raya 1, y un marco de referencia que se llama CISAM. Aquí quiero hacer una analogía con lo que es ITIL. ITIL es un marco de referencia para todo el tema de servicios de IT, de la gestión de servicios. Eso mismo es SAM. SAM está dentro de todo el ciclo de vida de ITAM, dentro del ciclo de vida de ITIL. ITIL, cuando yo manejo la CMDB, SAM hace parte de esa CMDB. Lo que pasa es que la gestión de activos de software es más detallada. No es lo mismo yo tener una gestión de activos de hardware, donde yo el hardware lo puedo identificar, donde yo el hardware lo puedo tocar, donde yo el hardware lo puedo ver, donde yo el hardware puedo tener un control en la entrada de la oficina para saber qué entra y qué sale. El software es un intangible. Entonces, el software debe ser controlado de una forma totalmente distinta. Y en este caso, nos podemos basar en dos mejores prácticas. La ISO 19770 o CISAM, que viene de la IATAM, que son dos marcos de referencia que nos permiten obtener muchos beneficios cuando yo metodológicamente me hago a este tipo de metodologías. Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios de tener una gestión de activos de software con base en las mejores prácticas? La reducción del costo total de propiedad, el control de inventario de software, las licencias de software optimizadas y bien organizadas porque tengo total conocimiento de las mismas, maximizar el retorno de inversión de cada dólar que coloco en temas de tecnología a nivel de licenciamiento, tranquilidad en las auditorías, que es todo lo que hemos venido hablando ahorita, y el reducción de las amenazas de seguridad. Entonces, si SAM es una metodología, yo tendría que verlo con una visión, con una misión y con unos objetivos derivados. Normalmente la visión de SAM es implementar correctamente las mejores prácticas y con esto controlar los riesgos, los costos y optimizar las inversiones. La misión de SAM es conocer lo que estoy usando, comprar lo que realmente necesito y usar lo que estoy comprando. Y las metas básicas son proporcionar la metodología, mejorar una experiencia y la eficacia del servicio hacia el usuario, asegurar, por supuesto, el cumplimiento
el cumplimiento o lo que todos conocemos como un SAM Compliance es solamente uno de los procesos asociados a los 27 procesos que tiene la ISO 19770 que nos habla de la gestión de activos de software. Y por último, impulsar la optimización. Entonces, si yo tengo un programa de SAM, debería tener definida la estrategia y debería tener definida el plan de acción. Ahí es donde Software One los puede ayudar. ¿Cómo los podemos ayudar? Nosotros tenemos distintos tipos de servicios en gestión de activos de software. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a madurar en su proceso de gestión de activos de software. No solamente hacer una visualización de qué es lo que tienen de forma reactiva. Ese no es el valor que nosotros generamos en los clientes. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a que su estrategia de TI esté apalancada o su estrategia de transformación digital esté también apalancada a través de una buena gestión de activos de software que les permita optimizar su licenciamiento para que a través de esa optimización puedan tener un retorno de inversión que les permita invertir en nuevas tecnologías. Entonces, normalmente lo que nosotros recomendamos es dividir los proyectos de SAM entre un básico y un avanzado. El básico básicamente lo que me dice es que yo debería tener por lo menos una herramienta que me permita identificar todo lo que tengo instalado en el parque computacional, cómo lo estoy utilizando, el tema de usabilidad, que yo tenga un solo punto donde tengo todos mis contratos y licenciamiento. El avanzado ya lo que me dice es, ok, ya entendiste todo lo que tienes desplegado, ya sabes cómo lo estás utilizando. Ahora tomemos toda esa información y optimicemos. Vamos a hacer mejores negociaciones, vamos a hacer mejores compras, vamos a reasignar el licenciamiento, vamos a ver quién está utilizando qué, de qué forma lo está utilizando y cómo podemos ayudar al usuario a que pueda hacer mejor su trabajo, pero minimizando los costos de licenciamiento. Es por eso que quiero introducirles ya al final de esta llamada nuestro servicio estrella que está muy enfocado en empresas medianas y pequeñas dentro de Colombia que se llama Sam Simple. Sam Simple es un servicio que incluye herramientas, personas y metodología y que logra apalancar muy fácilmente para ustedes empezar con una nueva gestión, con una metodología de gestión de activos de software. La herramienta que utilizamos dentro de Sam Simple se llama Flexera. Flexera es una de las herramientas líderes en el mercado que está en el cuadrante de liderazgo de Gartner para herramientas de gestión de activos de software. El inventario se puede hacer con agentes, se puede hacer sin agentes. Ustedes van a tener un tema de control de licenciamiento semestral. Se puede escoger 3 o más fabricantes dentro de un listado que tenemos de fabricantes, como por ejemplo Microsoft, Adobe, Bingware, etcétera. Vamos a poner especialistas que los están ayudando no solamente con la instalación de la herramienta, conocimiento de la herramienta, sino además con temas de licenciamiento. Es un servicio que se puede pagar anual o se puede pagar trimestralmente. En los casos en que se paga trimestralmente, pues es una ayuda para el flujo de caja de la compañía y es una buena forma también de poder justificar un tema de inversión. La metodología que utilizamos dentro de Sam Simple se divide en 3 pasos. El primer paso está la planeación, en donde nosotros entendemos cuál es el ambiente en donde estaríamos haciendo todo el despliegue de las herramientas. La construcción es donde nosotros importamos a la herramienta todo el licenciamiento que ustedes tienen. Y por último, ya la ejecución, en donde van a tener una herramienta en donde van a poder ver el 100% de lo que tienen a nivel de parque computacional instalado, pero nosotros estaríamos haciendo informes de compliance de forma semestral a 3 fabricantes o más que ustedes seleccionen. Tienen un dashboard dentro de nuestra plataforma PiraCloud, que es un ambiente web en donde ustedes van a poder visualizar lo que tienen instalado y cómo les ha ido en temas de compliance. Al final, para concluir esta presentación, les dejo los siguientes 5 puntos para que, como reflexión.
Primero, tome el control de licencias instaladas y de sus compras. Amplíe el enfoque de la gestión de licenciamiento y cumplimiento de licenciamiento o la gestión de contrato de licencias y de suscripción. Identifique y administre oportunidades y riesgo. Confíe en los datos de SAM y de uso porque son claves para consumo. Y cree y comunique un modelo de gobierno para SAM. ¿Por qué seleccionar a SoftwareOne? SoftwareOne es uno de los fabricantes, uno de los proveedores de servicios de SAM más grandes a nivel global. Nosotros estamos en más de 80 países, tenemos más de 300 consultores certificados en distintos fabricantes, incluso certificados en mejores prácticas como CISAM. Tenemos más de 500 clientes a nivel global que utilizan nuestros servicios de forma administrada, es decir, que somos su mano derecha en todo el tema de gestión de activos de software. Hemos hecho más de 5,000 revisiones a nivel de gestión de activos de software que han ayudado a compañías a tener multimillonarios ahorros, ya sea en riesgos o ya sea en optimización de licenciamiento. Somos especialistas en grandes fabricantes como Microsoft, Oracle, SAP, VMware, IBM. Además de eso, hemos recibido múltiples premios a través de ya sea ITAM. ITAM es una organización muy enfocada en temas de gestión de activos de TI. El año pasado nos premiaron como el mejor proveedor en soluciones de gestión de activos de software. Snow y Flexera también nos reconocen como uno de sus mejores, como su mejor partner. Eso es lo que quería contarles el día de hoy. Por favor, déjenme saber si tienen preguntas. Si quieren ampliar la información de todos nuestros servicios, por favor, envíenos un correo ahorita o a través de las preguntas, déjennos sus contactos y nosotros nos encargamos de llamarlos para que un especialista de mi área pueda explicarles un poquito más y profundizar un poquito más acerca de su situación actual en gestión de activos de software y cómo nosotros podemos ayudarlos a dar un paso más allá que ayude estratégicamente su gobierno de TI. Gracias. Ok, aquí estoy recibiendo una pregunta que dice, dentro del edificio hay equipos de dos empresas, A y B. Compré licenciamiento de Office a nombre de la empresa A. ¿Puedo usarla en otro equipo de la empresa B? No, no se puede. Eso estarías en incumplimiento. El licenciamiento solamente cubre, el licenciamiento que hayas comprado de la empresa A cubre a la empresa A y el licenciamiento que hayas comprado de la empresa B cubre a la empresa B, a menos de que la empresa A tenga más del 50% más uno por Cámara de Comercio de propiedad de la empresa B. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinar y habernos regalado un espacio de su tiempo. Si tienen alguna pregunta o solicitud, pueden contactarnos a través del correo electrónico info.co@softwareone
o ingresando a nuestro blog de tecnología y negocios en la ventana Contáctenos. Los invito a diligenciar la encuesta que saldrá al finalizar del webcast. Su opinión es muy importante para nosotros. Nuevamente, mil gracias.